¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta nueva aventura acerca de qué es la corteza ventromedial. Acompáñenos a sumergirnos un poco más. Características estructurales. Es parte de la corteza prefrontal, una zona altamente desarrollada del cerebro humano. Está compuesto por sustancia gris en la superficie. Presenta múltiples conexiones con estructuras importantes como la amígdala cerebral, el hipocampo y otras áreas del sistema límbico. Participa en funciones como toma de decisiones, regulación emocional y procesamiento de riesgo. Forma. No tiene forma geométrica simple. Es irregular adaptándose a los pliegues, circunvoluciones del cerebro. Sigue la curvatura de la parte inferior y media del lóbulo frontal. Su tamaño. No se mide como una estructura aislada con límites exactos. Es una subregión relativamente pequeña dentro del lóbulo frontal. Su tamaño varía entre individuos, pero ocupa una porción medial e inferior del área prefrontal. Su región. Pertenece al lóbulo frontal. Forma parte del sistema de integración entre cognición y emoción. Su ubicación. Se localiza en la parte frontal del cerebro, específicamente en la zona medial, cerca de la línea media del cerebro, en la zona ventral, parte inferior hacia la base del cráneo, y está justo por encima de las órbitas oculares y hacia el centro. ¿Por qué se llama ventromedial? El nombre describe su posición anatómica. Ventro viene del vientre, que significa parte inferior o hacia el vientre. Medial significa cerca del centro o de la línea medial del cuerpo. Por eso, corteza ventromedial literalmente significa la parte de la corteza ubicada en la zona inferior y central del cerebro. La corteza prefrontal ventromedial no corresponde a un solo número de áreas de Brodmann. En estas hay un conjunto de ellas, las cuales son la área de Brodmann número 10, 11, 12, 13, 14, 25, 32 y 47. Estas áreas de Brodmann trabajan juntas para integrar las emociones con la toma de decisiones. Esto es crucial para guiar las decisiones basándose en los resultados emocionales anticipados. Y una lesión en estas áreas pueden impedir aprender de los errores, llevando a elegir recompensas inmediatas, ignorando las consecuencias futuras. Nos actúan como un freno, ayudan a inhibir respuestas emocionales como el miedo o la ira. El famoso caso de Pinhas-Gage ejemplifica la pérdida del control de impulsos y la irresponsabilidad afectiva. Permite que la emoción influya en el juicio moral. Su daño se asocia con la falta de la empatía, la vergüenza o la culpa, y se activa al anticipar placer o aprobación social, vinculada con la construcción del yo, activándose cuando pensamos en nosotros mismos. Hola, soy Manuel y a mí me tocó hablar sobre sus colindancias con otras regiones del cerebro. Antes de empezar, sus colindancias son parcialmente convencionales y dependen del criterio anatómico y funcional. La primera es la inferior y ventral, la cual colinda con la corteza orbitofrontal medial. La segunda es la superior y dorsal, la cual colinda con la corteza prefrontal medial dorsal. La tercera es posterior y caudal, la cual colinda con la corteza cingulada anterior rostral. La cuarta es anterior y rostral, la cual colinda con la porción más anterior del polo frontal medial. La quinta es medial, que como está en la superficie medial hacia la línea media se relaciona con la cisura interhemisférica y la corteza homóloga contralateral del otro hemisferio, separada por la voz del cerebro. Y por último tenemos la lateral, que hacia el lateral se continúa o se aproxima a la corteza orbitofrontal y regiones de la corteza prefrontal medial y orbital. La corteza prefrontal ventromedial es una región fundamental dentro de la función ejecutiva, especialmente en lo que respecta a la toma de decisiones basadas en valores. Su principal función consiste en codificar el valor subjetivo de los estímulos, tanto sociales como no sociales, en función del contexto y de los objetivos conductuales, lo que permite anticipar las consecuencias de una decisión y orientar la conducta hacia opciones con mayor beneficio esperado. Además, esta región integra variables como los costos de oportunidad, por ejemplo, la demora, y participa en la generación de señales relacionadas con la confianza en la decisión. Desde el punto de vista funcional, actúa como un sistema de integración entre los procesos emocionales y cognitivos. De acuerdo con la hipótesis del marcador somático,
Esta región vincula la representación de posibles resultados con las respuestas emocionales asociadas, facilitando decisiones más adaptativas. En este sentido, no solo evalúa la información de manera racional, sino que incorpora señales afectivas que influyen directamente en la conducta. En relación con la regulación emocional, desempeña un papel modulador al ejercer un control inhibitorio sobre estructuras implicadas en la respuesta emocional, lo que permite ajustar la intensidad de dichas respuestas y evitar reacciones desproporcionadas ante estímulos aversivos. Este mecanismo es clave para mantener un equilibrio entre la emoción y el control ejecutivo. Asimismo, participa en procesos de cognición social relevantes para la conducta adaptativa. Entre estos incluyen la empatía, la interpretación de estados mentales de otras personas y el procesamiento de información autorreferencial. Estas funciones permiten que el individuo evalúe situaciones sociales complejas e integre componentes emocionales y cognitivos en su comportamiento. En el ámbito del razonamiento moral, esta región contribuye a la evaluación de normas sociales y a la integración de aspectos afectivos y cognitivos para la toma de decisiones en contextos éticos. Su participación resulta especialmente relevante en situaciones que implican conflicto entre diferentes cursos de acción, donde es necesario valorar no solo las consecuencias, sino también su impacto emocional y social. De manera general, la corteza prefrontal ventromedial puede entenderse como un sistema que integra información sobre el valor, el contexto y los estados internos del individuo, permitiendo la selección de conductas dirigidas a objetivos. Su papel dentro de la función ejecutiva radica en coordinar la evaluación de opciones, la regulación emocional y la conducta social, facilitando respuestas adaptativas en entornos complejos. No solo interviene en la toma de decisiones, sino que también permite integrar emoción, cognición y contexto, constituyendo un componente esencial para el adecuado funcionamiento ejecutivo y la conducta orientada a metas. La corteza prefrontal ventromedial es una región clave del cerebro encargada de la regulación emocional, la toma de decisiones y el comportamiento social. Cuando esta área presenta alteraciones, puede dar lugar a diversas patologías neuropsicológicas. En primer lugar, encontramos el trastorno de estrés postraumático o TEPT. En esta condición, se ha observado una disminución tanto en la actividad como en el volumen de la corteza prefrontal ventromedial. Esto provoca una regulación inadecuada de la amígdala, lo que se traduce en una mayor reactividad emocional y dificultad para extinguir respuestas de miedo. En términos más simples, el cerebro pierde la capacidad de apagar el miedo después de una experiencia traumática. En segundo lugar, están los trastornos del estado de ánimo, como la depresión. La hipoactividad de la corteza prefrontal ventromedial se asocia con una desregulación emocional, lo que afecta la capacidad de mantener un estado afectivo estable. Dicho de forma sencilla, esta región no logra equilibrar adecuadamente las emociones, provocando cambios emocionales persistentes o intensos. Otra condición importante son las lesiones de la corteza prefrontal ventromedial. El daño en esta área puede afectar funciones como el razonamiento moral, la empatía y la conducta social. Los pacientes pueden presentar afecto embotado, dificultades en la toma de decisiones y comportamientos socialmente inapropiados. En términos prácticos, la persona puede saber lo que es correcto, pero no actuar en consecuencia o no conectar emocionalmente como los demás. También se ha relacionado la disfunción de la corteza prefrontal ventromedial con las adicciones. Una menor actividad en esta región afecta en la regulación emocional y el control de impulsos, lo que incrementa la probabilidad de recaídas, especialmente en situaciones de estrés. En palabras simples, se reduce la capacidad de decir no frente a conductas perjudiciales. Finalmente, en enfermedades neurodegenerativas como la demencia frontotemporal y la enfermedad de Parkinson, la alteración de la corteza prefrontal ventromedial contribuye a cambios en la personalidad, como la apatía, desinhibición y alteraciones en el comportamiento social. Esto significa que, más allá de los síntomas físicos, también se presentan cambios importantes en la forma de pensar, sentir y actuar. En conclusión, la corteza prefrontal ventromedial es fundamental para el equilibrio entre la emoción, cognición y conducta. Su alteración no solo afecta cómo sentimos, sino también cómo decidimos y cómo nos relacionamos con los demás.
Y pues bueno amigos, eso fue todo de nuestra parte. Esperemos les haya gustado y les haya servido un poco. De antemano agradezco en nombre de todo mi equipo y espero verlos en una próxima aventura. Adiós.